Muy bien, decíamos que aquí están nuestras invitadas. Esta es la nota central del programa de hoy y me da mucho gusto recibir a la psicóloga licenciada Pamela Jorge. Buen día, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias. Buen día. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar acá. Bien, y también por el otro lado, a quien es mi amiga, es la acompañante terapéutica Mara Giglio. Hola, Gala, y a todo el equipo, muchas gracias Sí. por la ¿Viste invitación. qué equipazo? Excelente. Impresionante. Me encanta, y cuando hablan de política me gusta más. Ah, y bueno, pues, tendrías que venir un día. Sí, Ya. explota la radio. Ahora venís en tu condición de trabajadora de salud mental, Sí. Porque hoy nuestro programa tiene este espacio especial dedicado a la salud mental, a qué pasa con la salud mental en el Partido de la Costa. También está con nosotros Andrea Galván, que también es acompañante terapéutica. Y bueno, trabajan en salud mental del sistema de salud del Partido de la Costa, pero concretamente en el Hospital de San Clemente. Y entonces, para abrir esta conversación, me interesaría que ustedes, que son las profesionales, nos digan de qué hablamos cuando hablamos de salud mental. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos la audiencia. Cuando hablamos de salud mental también, porque, digamos, la salud mental está incluida dentro de lo que es la salud en sí, ¿no? Cuando nosotros hablamos del servicio de salud mental ¿Se escucha bien, Claudio? Bien. Cuando hablamos del servicio de salud mental puntualmente, hablamos de un equipo interdisciplinario que está formado por psicólogos, acompañantes terapéuticos, psiquiatras, psicopedagogos, que es un área dentro de lo que es salud, y hacemos el abordaje de las problemáticas a nivel emocional, a nivel de problemáticas conductuales muchas veces en los niños, y bueno, y abordamos las problemáticas en realidad de tipo emocionales, que hoy en día son muchas, por la situación, ¿no?, del país, y saliendo de una pandemia, con todo lo que eso significa. Obviamente que para nosotros también se acrecentó mucho más la demanda en relación al servicio, y la apuesta obviamente que es de brindar el servicio se abrió de una manera diferente desde el verano, para tratar de dar respuesta a toda esa demanda que tenemos. Claro. Mara Giglio, ¿qué es? ¿Cómo trabaja una acompañante terapéutica? Bueno, Gala, nosotros estamos insertadas con Andrea Galván, que es mi compañera y acompañante, dentro del equipo de salud mental. Nosotras trabajamos a la par de nuestras psicólogas, que son nuestras referentes, para poder atravesar en el camino, siempre sustentablemente con la compañía de nuestros psicólogos y de nuestros psiquiatras, a los usuarios, hoy llamados usuarios con la nueva ley de salud mental, donde la palabra paciente, obviamente que la seguimos utilizando, pero siempre diciendo que son usuarios de salud mental. Mirá. Y hacemos el acompañamiento, obviamente, a través de nuestros digamos, sosteniendo al paciente dentro del hospital, porque hay muchísimos que están internados por distintas patologías, acompañando a la familia, acompañando al paciente, y también fuera del hospital, sabiendo si esta persona que fue dada de alta se encuentra bien, trabajando interdisciplinariamente con otras áreas, de las cuales también esas áreas son las que participan activamente para hacer el seguimiento de esos pacientes que están bastante vulnerables, Mira. Gala, ¿no? Y hoy estamos pasando por situaciones críticas, porque hay mucha gente con muchos padecimientos. Gracias a Dios, el Hospital de San Clemente tiene un equipo interdisciplinario que trabaja activamente. Todo el equipo. ¿Y cómo trabajan, Pamela? ¿Tienen días específicos o de lunes a lunes? De lunes a lunes. Mira. De lunes a lunes, porque en realidad hay una atención permanente. Se implementó lo que son las guardias activas,
que de 8 a 20, de lunes a viernes, hay una atención permanente. El psicólogo está dentro del hospital. Ah, mira. Y después, durante el fin de semana... Paremos ahí. A ver, por ejemplo, yo me siento muy angustiada y la verdad que no sé qué hacer, no sé a quién recurrir. Entonces, ¿puedo ir yo al hospital con mi angustia en cualquier horario y va a haber allí un psicólogo, una psicóloga que me atienda, que me contenga? Sí. Anteriormente había una modalidad que significaba hacer admisión, ¿sí? La admisión era una vez a la semana y de acuerdo a eso, obviamente que era mucho más acotada la cantidad de personas que podían acceder a esta admisión. A partir del verano se implementó el rol del psicólogo en guardias activas y hay una demanda espontánea que nosotros hablamos que es de 8 a 14, uno puede ir con una demanda a consultar, porque no necesariamente todo termina en un tratamiento. A veces es una consulta, a veces es una orientación, a veces es una problemática puntual y con esa entrevista para la persona que vino, concurrió, está bien. Y también hay algo que es importante, que para decírtelo, por lo menos yo que trabajo hace 20 años en el servicio y que quiero destacarlo, es que en los centros comunitarios hoy en día también contás con profesionales psicólogos, cosa que antes era por ahí en un centro comunitario. Hoy en día están los 3 centros comunitarios tienen profesionales psicólogos, además de que el hospital tiene este abordaje de lunes a viernes activo y fines de semana. Nosotros hacemos guardias pasivas desde hace muchos años, o sea que si tanto el médico clínico lo requiere, porque esto es ¿no? Cuando estamos de pasiva es el médico clínico el que requiere nuestra presencia muchas veces, y nos llaman y nosotros concurrimos al hospital. También te agrego, porque ya que está, ya les cuento, porque uno parece que viste que no. Al haber internaciones, bien como te dijo Mara, nosotros hacemos un seguimiento diario de los pacientes que están en internaciones. Es decir, el psicólogo que está de guardia, además de la atención de manera espontánea, también se dedica a entrevistar a cada paciente internado para ver cómo evoluciona. Porque un paciente internado es alguien que vos tenés que evolucionar diariamente para ver en qué momento vos podés ya decir, bueno, está de alta, de internación, y luego se continuará un tratamiento de manera ambulatoria, ¿sí? Yo quería hacerte 2 preguntas. Bueno, como bien dijiste, la pandemia ha dejado secuelas importantes en nuestra sociedad. Por un lado, ¿hay un rango etario predominante de usuarios del servicio de salud mental? ¿O es algo que está bastante distribuido, no sé, jóvenes, está adultos? Distribuido. Tal vez por ahí, por momentos, se da justo la característica de que vienen, no sé, ponele, un mes se caracteriza porque ingresan muchas situaciones de adolescentes, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad está distribuido y hay una accesibilidad, digamos, de todas las edades. Y hoy en día, por suerte, dentro de lo que es mi profesión, y esto lo hablo más allá de ser personal de salud mental, se rompió con mucho estigma sobre lo que es ir a un psicólogo. Entonces, la verdad es que por suerte y gracias a Dios se está hablando mucho de salud mental, que es una lucha de muchos de los que venimos de hace años teniendo, ¿no? De cortar con el prejuicio, con el estigma que hay sobre ir a un profesional de la salud mental, tanto al psicólogo como al psiquiatra, y hoy en día, por suerte, se acrecentó nuestro acompañamiento con las acompañantes terapéuticas, que son una herramienta fundamental en este momento al abordar estas problemáticas también. Claro, y en ese sentido, Mara, como vos decías al comienzo, ustedes reciben herramientas para acompañar al paciente de parte de los psicólogos, pero además ustedes tienen una carrera hecha. Sí, Gala, sí, pero siempre tenemos que estar, como siempre, supervisados por el equipo. Se trabaja en conjunto. El acompañante trabaja tratando de sostener la patología o lo que pueda tener el paciente, ¿no es cierto? Porque hay muchísimas complejidades, ¿no? Porque no es solamente... Nosotros tenemos mucha gente con consumos problemáticos, chicos. Tenemos gente con problemas de género. Y todo eso se trabaja interdisciplinariamente con otras áreas. Sabemos que tenemos CPA, que tenemos la oficina de género, tenemos el servicio local de protección de los niños. Cuando en algunos casos hay algún niño que está pasando por un momento difícil, que ha sido violentado o alguna otra cosa, esto se da intervención.
Y el psicólogo ayuda, el psicólogo puede estar acompañando y evaluando la patología o lo que pueda tener el niño o adulto, y nosotros vamos acompañando al equipo, ¿no es cierto? Ese es nuestro trabajo. Y también con los familiares, porque el familiar que llega a una guardia con alguna problemática de algún accidente, que muchas veces pasan, ¿no es cierto? Chicos que han sido atropellados en la calle, motos, y los familiares vienen con toda la carga, con toda esa cosa, angustia. Esa angustia, y bueno, ahí es donde se trabaja con el psicólogo de guardia, el psiquiatra y obviamente con todo el equipo de médicos que trabajan en guardias permanentes con todas estas Entonces cosas. Quiere decir que ustedes están en contacto permanente con la guardia les avisa a ustedes. Todo el tiempo. Todo el tiempo porque en realidad esto tiene una historicidad, ¿no? Exacto. Al comienzo, cuando nosotros nos integramos a lo que es el trabajo en guardia, había como una resistencia para decir, bueno, ¿cuál sería el rol del psicólogo dentro de lo que es la guardia, ¿no? Y bueno, la verdad es que hoy en día la gran mayoría de los profesionales médicos, tanto enfermera, todo el personal, te pueden decir tranquilamente que hoy en día ellos no visualizan una guardia que no sea con el acompañamiento tanto del psicólogo como del servicio de salud mental en su conjunto, porque no quiero puntualizar en el psicólogo, en el acompañante del psiquiatra, porque somos todos un equipo y todos trabajamos de manera conjunta. Te quería preguntar también, bueno, como bien dijiste antes, se está trabajando para cortar con esta estigmatización que hay con el acceso a la salud mental y demás. ¿Hay alguna forma que tienen, por ejemplo, terceros de ayudar a una persona que está atravesando una situación de salud mental y no quiere por motus propio acercarse al sistema de salud? En esos casos nos ha pasado alguna que otra vez que alguna persona se resiste tal vez por esta cuestión del estigma, el prejuicio o por el temor, ¿no?, a lo que pueda llegar a pasar. Hemos tenido nosotros por ahí que se acerca un familiar y me dice, bueno, mira, yo tengo a esta persona, nosotros brindamos orientación. Si se da la situación que hay un riesgo, porque también tenemos una ley que nos avala que cuando hay un riesgo real para esa persona, si hay riesgo cierto inminente, nosotros sí podemos pedir que vaya una ambulancia y que la familia de alguna forma, haciendo digamos una exposición en el juzgado de paz, puedan traer a esa persona por más que no tenga voluntad, porque ahí ya estamos hablando de alguien que está vulnerado, que tiene riesgo de en su vida, digamos, y entonces eso ya no lo podemos nosotros, una vez que ya el profesional está al tanto de esta situación, tiene que comprometerse. Sí, es riesgo contra su vida y contra la vida de terceros también. Eso es un caso muy extremo. Tenemos otros casos, que es una persona que por ahí está dudosa, que tal vez nunca fue, que no sabe de qué se trata, y entonces ahí nosotros vamos haciendo un caminito de, bueno, ¿por qué no venís con él? ¿Por qué no lo acompañás en la entrevista? Somos accesibles en ese sentido. Si nosotros como profesionales de la salud mental no somos accesibles, no flexibilizamos algunas cuestiones, entonces tenemos ese discurso dentro nuestro de que hay que ser flexibles hoy en día. Hay que tener en cuenta que el que está sufriendo es el que necesita ayuda. Y yo tengo que capacitarme y tener herramientas permanentes para poder abordar estas problemáticas. Porque las problemáticas van, como la vida misma y como la historia misma, se van modificando. Sí, y entiendo también con Pamela Jorge estamos hablando, ella es psicóloga, trabajadora de salud mental del Partido de la Costa y concretamente del Hospital de San Clemente, y también estamos con Mara Giglio, que es acompañante terapéutica, y Andrea Galván, también acompañante terapéutica, pero Andrea dijo que hoy no va a hablar. Digo que estas problemáticas seguramente se acrecentaron y mucho durante y pero sobre todo post pandemia. Sí. Hace poquito justo estaba en una capacitación, porque bueno, uno se capacita permanentemente, y el hacer como si no hubiese pasado nada no nos está funcionando mucho. Porque en realidad sí pasó y pasó mucho. Entonces, todo la vorágine esta de volver a la vida cotidiana y normalmente, a veces nosotros tenemos que pensarnos y decir, wow, pero atravesamos una situación muy difícil. Y entonces tenemos niños que nacieron en pandemia, con 2 años sin ver a nadie,
porque nosotros hemos tenido, Andrea te lo puede decir, no quiere hablar, pero ella atiende a muchos niños porque además es estimuladora temprana y hace un trabajo hermoso dentro del hospital, y yo trato de acompañarla lo más que puedo porque aparte me encanta el trabajo que hace, y tenemos niños nacidos en pandemia, entonces tenemos mamás de repente que nos plantean 2 años no vio a nadie, no tuvo contacto con otras personas. No. Bueno, les digo un caso personal. Yo tengo mi sobrinito, nacido en pandemia, y todo bien, todo bárbaro, todo, pero no habla. Claro. Bueno, son situaciones que, mira, a veces consultando, porque nosotros también tenemos que tener tacto a la hora de poder plantearle a alguien, ¿qué te parece si haces una consulta? Desde un lugar bueno, desde un lugar amable, desde un lugar cordial. No, a ese chico le pasa algo, tendrías que ir a... Eso no, porque tenemos que también aprender a hablar desde otro lugar, entender que el otro está sufriendo y la está pasando mal, que muchas veces las mamás no saben para dónde ir y uno tiene que estar ahí como tratando de dar como una brújula, ¿viste? Como que nosotros somos ahí un farito que de repente alumbra alguna situación que están atravesando y esa es nuestra función. Claro, porque los papás nos damos cuenta. Y sí, obvio. Y además que eso angustia, ¿no? Porque te toca la fibra más íntima de vos como papá o mamá, ¿no? Sabiendo que muchas veces pones todo de parte tuya y a veces no alcanza. Pero porque no todo depende de lo que uno da. Tenemos que tener en cuenta también el contexto en el cual ese niño está viviendo. Sí, y que es una persona. Por supuesto, obviamente, y sí. Todos somos diferentes y la diferencia enriquece, decíamos, ¿no? Es verdad. Acá te pregunto para instruirme. Sí. Estamos pasando un momento, a nivel país, digo, económicamente muy complicado. La situación económica, sociocultural en ese aspecto, digo, ¿afecta la salud mental colectiva? Totalmente, Sí. Totalmente. Y además, mira, hace poquito compartí, y las chicas son testigos, un texto que leí de Miguel Toyo, que es un psicoanalista que se dedica a la parte de infancia y juventudes, que me pareció sumamente interesante. Y decía algo así como, ¿quién no sufre de ansiedad, no? Digo, por no patologizar la ansiedad. Y digo, cuánto a veces uno puede entender que una persona que la está pasando mal económicamente y que no puede llegar a fin de mes, que no come en el día a día, nosotros no podemos patologizar esa angustia que es real. Entonces tenemos que discriminar muchas veces. ¿Qué quiere decir pato? Que muchas veces uno dice un trastorno de ansiedad porque una persona está mal, porque no llega a fin de mes o porque se entiende. Muchas veces no tenemos tacto en las cosas que nosotros vemos cotidianamente. Y hoy en día hay mucha circulación en las redes de lo que significa tener ansiedad, de lo que significa un ataque de pánico, de lo que significa el trastorno bipolar. Pero no hay que caer al otro diagnosticarlo sin saber el contexto en el que esa persona está viviendo. Porque muchas veces nuestra ansiedad, nuestra angustia, tiene que ver con lo que nos está pasando puntualmente en ese momento. ¿Quién no estaba angustiado en pandemia? ¿Quién no estaba ansioso en pandemia? ¿Quién no la pasó mal y no tuvo miedo en pandemia? De ahí a que eso derive en una problemática, bueno, muchas veces sí, tenés una cierta predisposición por tu historia personal de tener un ataque de pánico, pero primero hay que contextualizar y ver qué realmente le está persona. Nosotros no hablamos de paciente, no hablamos de usuario, hablamos de historias. Cada persona tiene una historia particular. ¿Sí? Claro. Y cuando abordamos la vida desde ese lugar, vamos a encontrar mucho más enriquecedor el camino que entender a todos como trastornos, patologías y demás, ¿sí? Y esa por ahí es nuestra impronta de trabajo, es desde ese lugar de donde nos posicionamos, por lo menos quien te habla y quienes me acompañan, porque nos conocemos de hace años y venimos por ese mismo lugar. Mara, y bueno, nosotros vivimos en un pueblo, en una ciudad pequeña, donde todos nos conocemos, y la pandemia nos golpeó fuerte acá en San Clemente. Perdimos vecinos, vecinas queridas, y eso también ahí te debe haber llegado gente como para acompañar. Sí. Y también, como decía Pame, hay mucha gente que no se anima a veces por miedo, porque no sabe cómo manejar esa angustia. Gente conocida, amigos. Y ahí a veces no aparece el rol del acompañante, aparece el amigo también, que le puede dar una mano, que le puede decir, como decía Pame, mirá, estás pasando por un mal momento, te voy a acompañar, te voy a sostener. Mucha gente
que perdió un ser querido. Eso es fundamental, porque esa angustia obviamente es porque esa persona se fue, dejó de estar. Sí, y en las condiciones bueno, que perdimos a los vecinos, sí, a los sí. seres queridos, Exactamente. donde no había Sí. posibilidad de Obvio. verlo, mucha gente se quedó Totalmente. viendo cuando lo llevaban en la ambulancia. Sí. Hacer el y nunca ritual más. de lo que significa una despedida de un ser querido, duelo. ¿no? El duelo. El duelo tiene que ver con ciertas características, digamos, y ciertos procesos, ¿no? Que en pandemia obviamente esto se vio inhabilitado en muchos aspectos y es obvio que no lo vas a transitar de la misma manera. Por eso yo digo que a veces no es solo el psicólogo, el acompañante terapéutica, uno como vecino también muchas veces puede estar para el otro. En esto de generar lazos, ¿no? De generar redes desde el lugar, desde la emotividad, desde lo emocional, ¿no? A veces estamos tan ocupados en lo que nos pasa que no podemos mirar lo que le pasa al de al lado. Y, bueno, pero ustedes sí están viendo lo que está pasando y un tema muy preocupante en el Partido de la Costa han sido y son los suicidios de jóvenes. Sí. Seguramente a ustedes les deben haber llegado casos familiares. Sí, ante estas situaciones nosotros hasta de hecho hemos generado alguna que otra charla, hemos estado pendientes en relación a esta problemática, se ha armado una mesa intersectorial para abordar esta situación, porque obviamente sobrepasa lo que es la salud mental de San Clemente, esto es a nivel Partido de la Costa, a nivel nacional si uno se pone a ver las estadísticas, ¿no? Pero bueno, puntualmente desde nuestro lugar como profesionales, siempre que podemos damos como algunos indicadores que tal vez nos puedan llegar a marcar que hay una persona que no la está pasando bien. En el caso de los adolescentes, el aislamiento permanente, el no querer volver a la escuela, el cerrarse de los amigos, el estar muy metido sobre sí mismo, en esos casos en particular, nunca está de más una consulta. Más allá de que hay procesos naturales que se van dando porque el adolescente adolece, que tiene que ver con el sufrimiento, ¿no? Crecer duele. Y hay características propias del adolescente, pero a veces cuando esas características se ven un poquito más exacerbadas, siempre es bueno consultar, ¿sí? Aunque sea sacarse la duda, un papá o una mamá, acercarse al servicio y plantear, mire, mi hijo está así, o un rompimiento afectivo, tal vez, porque son sus primeras experiencias a nivel emocional, primer noviazgo, primer amor, y muchas veces esas situaciones no las saben tramitar. Y el adulto no les puede dar las herramientas. Peleas con los padres. También, en obviamente. La el duelo de esos papás infantiles y de repente ya estamos de igual, ¿no? Y bueno, todas esas cuestiones obviamente es importante tenerlas en cuenta y ante cualquier situación puntual. Hoy en día, por suerte, tenemos mucha demanda en relación a adolescentes. De hecho, hay 2 talleres que están destinados a esta franja etaria, que es en el Hospital de San Clemente, y ahora sí que te cuento ya que está. Conta. El día martes 13 arrancamos en el Tala un taller destinado a adolescentes de 12 a 17 años. Y obviamente, bueno, están abiertos para quien quiera por ahí consultar, ahí en el Tala, en el comunitario. Estoy yo como psicóloga y Paola Varas, así que vamos a empezar. ¿Qué días? Los lunes y los martes estamos nosotras. Y el taller va a ser los martes. A partir de... Del 13 de junio. Del 13 de junio. Sí. Esto es muy fresquito porque lo implementamos ahora por esta cuestión, ¿no? De demanda que hay y porque nosotros no estamos ajenos a esta situación. Entonces siempre estamos queriendo generar dispositivos que de alguna forma den respuesta. Que estén más cerca. Claro, obvio, sí, también, ¿no? por supuesto. Quería preguntarte, a ver si podemos tener un poco más de información ustedes que están ahí como en el frente de batalla. Esto de hablar de los contextos y de la pandemia, ¿generó también un aumento de consumos problemáticos en la población? Hablando de drogas, alcohol. Yo me animaría a decir que sí, porque la realidad yo me animo a decir que hubo sí, mucho más. Mucho. Al estar tan contenidas las situaciones y el aumento totalmente. el que ya consumía consume más y el que no se inició. Y bueno, realmente el tema del consumo problemático es una demanda permanente. Hay muchas situaciones, pero bueno, creo que debe haber un cambio también de políticas públicas, ¿no? Que esto daría para otro debate. Para otro debate. Nosotros te queremos contar el taller. Claro. Sí, pero esperen un minuto. Nosotros ahora, nosotros ahora tenemos que hacer una pausa cortita. Claudito,
hacemos una pausa cortita y a la vuelta vamos con el taller Repararte. Muy bien. Estudio Jurídico Bonavita y Asociados, calle 16, número 133, primer piso, San Clemente del Tuyú. Solidez, experiencia y la dinámica necesaria para responder a las exigencias jurídicas actuales. Teléfono 02252 430 532. Estudio Jurídico Bonavita y Asociados. Correo electrónico info@estudiobonavita.com.ar. Ruta Dulce, una familia de panaderos endulzando la vida. Desde 1984 en San Clemente del Tuyú. Alfajores Ruta Dulce está en calle 1, 2230. Elaboración a la vista, abierto todo el año. Una docena de pasteleros artesanales creando para usted. Alfajores Ruta Dulce, una dulce necesidad. Calle 1, 2230, San Clemente del Tuyú. Llegó a San Clemente Benecost, comida internacional venezolana. Benecost está en calle 1, número 1881, de 11 a 15 y de 20 a 12 de la noche, martes a domingo. Tequeños, empanadas, arepas y más. Hacé tu pedido 11 27 37 10 94. WhatsApp. Benecost, un rincón de Venezuela en San Clemente del Tuyú. Hola, soy Ana. Vení a probar la comida venezolana. No te vas a arrepentir. ¡Negro el 24! Todo el año, todas las quinielas, más el loto, Kini, Telequino, la instantánea y los gordos de las fiestas. Negro el 24, calle 4, 2416, a pasitos de calle 1. Negro el 24, la agencia de quiniela donde juegan locales y turistas. Mientras tanto, a cruzar los dedos. Somos transporte, cloacas, agua. Somos la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de San Clemente del Tuyú. Protegemos tu salud con obras que no se ven. Estamos en Avenida Tercera 2323, San Clemente del Tuyú. Lacosta.gov.ar, el portal de la Municipalidad de La Costa. El sitio donde podés encontrar todos los servicios que ofrece la municipalidad, realizar trámites online, conocer la agenda de actividades por localidad, informarte de las novedades en la sección noticias y también descubrir los atractivos y bondades naturales del distrito. Lacosta.gov.ar, otro canal de encuentro entre vecinos, vecinas y la Municipalidad de La Costa. Entre todos y todas seguimos construyendo comunidad. Municipalidad de La Costa. Entre las 11 y las 13, yo tengo una cita de honor. Yo escucho día por medio.
Bien, ahí estamos, haciendo día por medio ya en el tramo final con esta entrevista central que tiene que ver con la salud mental. 45 minutos pasan de la hora 12 en la República Argentina y nos quedamos en que queremos saber qué son los talleres Repararte. Qué lindo, Repararte. El arte te repara, ¿no? Sí, obviamente. Bueno, el taller Repararte nació como una propuesta ante alguna inquietud que teníamos en relación a, bueno, esto que planteábamos de usuarios que estaban internados, porque las internaciones de salud mental tienen sus características. Así como yo te hablaba de la flexibilidad, vos sabés que una internación clínica muchas veces implica poner un suero, estar en una posición más tranquila, digamos, no levantarse de la cama. En salud mental se circula, se anda, ¿sí? El usuario sale al patio, fuma un cigarrillo, bueno, entonces nosotros decíamos, bueno, a ver qué podemos proponer para este tipo de internaciones que muchas veces no nos quedábamos como cortos con los elementos que teníamos. Y nació la propuesta, hablando con Andrea también, la idea de decir, ¿hacemos algo para los usuarios? Dale. Y bueno, empezamos. La propuesta, después se sumó Mara, fue encontrarnos y empezar a trabajar todo lo que tenía que ver con el arte, ¿sí? Con dibujar, con pintar, con hablar de los colores, con hablar de la música, con empezar a encontrarnos, ¿sí? ¿Y usuarios de qué edades están tratando en este ustedes? caso, del taller Repararte, estamos hablando de adultos. Después de los 20 años, 21 años. De ahí en más, la edad que vos quieras. Mara, ¿y qué hacen los adultos en el taller Repararte? Ni te cuento. De todo. Pueden trabajar con billutería, pueden pintar, pueden cantar, pueden bailar, de todo. No, ahí tienen el libre albedrío para que puedan expresar el arte desde los primeros momentos que llegan, bueno. Nosotros, ¿cómo se organizan? ¿Cómo es un día de taller? Por ejemplo, vamos a decirle, ¿hoy quieren pintar? Porque nosotros le preguntamos, obviamente, y viene Pamela con alguna otra idea, o viene Andrea, y bueno, hoy tenemos un montón de cosas para manualidades. Bueno, hoy tienen ganas de pintar, bueno, vamos y hacemos mandalas. Ah, mirá. Y hacen mandala. El lugar, eso te quería contar, el espacio que tenemos, que en su momento estaba cerrado para la parte de respiratorio cuando fue la pandemia. Ahora que ya terminó, gracias a Dios, pudimos recuperar ese espacio grande en el patio. Así que bueno, ahí tenemos una mesa, tenemos silla. Bueno, ellos tienen... ¿Es un lugar al aire libre? No, en este momento no es al aire libre. Porque hace frío, además. No, porque con el nuevo, viste que hicieron toda la reforma de la guardia. Sí. Bueno, toda esa parte fue techada. Así que nos ha quedado un lugar techado muy lindo donde ellas pueden expresarse. El otro día hasta bailaban la murga, porque también hay una señora que viene, que participa del taller de salud mental, digamos, de Repararte, y vino con toda la impronta de la murga. Así que bueno, estamos preparando murga, y vos vieras cómo bailan. Bueno, pero entonces, ¿y pueden presentarse en el próximo carnaval? Se podría hacer, mirá, lo que ellos quieran. Ver, tenemos como propuestas varias, de hecho tenemos hasta ganas buenísimo eso. Nosotros en algún momento hicimos una jornada de salud mental y la idea este año es ver si lo podemos replicar nuevamente y de alguna forma, bueno, esto de la murga, esto de las actividades, como mostrar un poquito todo eso que se hace semanalmente. Te cuento que este taller, además de que los usuarios que están internados, también vienen los que ya fueron externados. Que ese fue un poco el objetivo de este taller, porque nuestro objetivo cuando se externan es verlos. Y a veces venir a una consulta, por consultorio, a ver cómo estuviste en la semana y demás, nos queda como muy poco. Y entonces queríamos hacer otra cosa, un encuentro distinto. Y esto es así. Este encuentro es diferente, porque nosotros también ponemos el cuerpo en este encuentro. No es que nosotras estamos sentadas, no, nosotras dibujamos, pintamos, cantamos, bailamos. Nosotras estamos implicadas. De hecho, vamos a hacer pastafrola, ¿no, Andrea? Vamos a hacer pastafrola. Estamos implicadas en esto. Y entonces eso creo que es una de las formas de abordaje distinta que hace que esto funcione. Claro. Porque ya son 5 años del taller.
Y en pandemia nosotros teníamos encuentros medios ahí como muy limitados, pero bueno, los hacíamos igual, porque no queríamos perder el contacto con ellos, básicamente. Bueno, me llega acá una pregunta, Claudia pregunta, a ver, ¿qué hacemos ante la situación de un usuario, ¿te le llaman usuario? De un usuario que abandona su tratamiento. En primer lugar, acercarse al hospital. Lo primero. Si hay una persona... Pero el usuario no. No, bueno, el familiar. El familiar. Si hay una persona... Esta Claudia, por ejemplo. Si hay una persona que estuvo en tratamiento, que lo dejó y que obviamente la familia quiere que continúe con el tratamiento, Lo necesita. Lo que puede hacer es acercarse, de 8 a 14, de lunes a viernes, hablar con el psicólogo que está en ese momento de guardia y plantear situación. ¿Sí? Van al hospital y ¿por Sí. dónde ingresan? En mesa de entrada siempre les indica. En mesa de entrada, por salud mental. Sí, pasan a la sala de salud mental y la sala de salud mental siempre hay ahí. A veces tenés que esperar un ratito, pero por una cuestión está bien, porque lógica hay de otro. que uno está abordando otras problemáticas. Claro. Pero siempre hay atención. Y eso es un poco lo que damos esa tranquilidad de que hoy en día, de lunes a viernes, vos encontrás un profesional que está para escuchar esa demanda que vos estás necesitando en ese momento. Importante. Sí, Importante. obvio que es importante. Sí, sí. Bueno, entonces, en el caso de un usuario que deje el tratamiento, Sí. el familiar Sí. tiene que ir. Es más, estoy pensando junto con vos, porque a mí, viste, va surgiendo. La creatividad es algo que, de no querer ir al hospital, se puede acercar a un centro comunitario también, porque el centro comunitario también hoy en día cuenta con profesionales. A veces le tienen idea al hospital y bueno, hay que trabajar con esa situación. Es verdad, claro. En cambio, el centro comunitario es otro ambiente. Claro, Eso bueno, no es uno un lo ambiente entiende. hospitalario, ¿verdad? Uno lo entiende, porque Sí, uno claro. también en algún momento, viendo el hospital de afuera, ¿no? Uno que asocia el hospital con la enfermedad. Y en realidad nosotros a veces lo que queremos es cambiar un poco esa dinámica, respetando siempre que hay otras personas internadas y demás, siempre es todo con respeto, ¿no? Pero un jueves a la tarde escuchar una guitarreada en el patio, creo que a mucha gente, a veces uno dice, bueno, le podemos... No, hay mucha gente se acerca y dice, wow, ¿no? Mira como diciendo qué extraño, pero bueno, también eso es la vida, ¿no? Y nosotros necesitamos trabajar todo eso porque es lo que nos conecta con la vida, ¿no? Cambiar nuestras emociones, un aire fresco, algo distinto. Y Claro. ese es un poco el objetivo del taller. ¿Y cuándo, para cuándo tienen previsto, planeado la muestra? Y para octubre, ¿no? Sí, Más octubre, o menos porque para octubre. en octubre es el Día de la El Salud Día de- Mental, y Ah. entonces nosotros un poco, y también el Día del Psicólogo. También, todos juntos. No, esto no tiene nada que ver, pero digo, el Día de la Salud Mental sí, y es como un poquito tenemos ganas de eso. El año pasado inauguramos el kiosquito, el kiosco Todos Somos ¡Ay, el Uno. kiosco! Claro, Yo estuve todos, ahí. claro, Yo vos estuve en la estuviste. inauguración. El año pasado inauguramos el kiosco y el kiosco es un proyecto que también se gestó a raíz de tener la posibilidad de haber tenido ya armado el taller Repararte y el kiosco está atendido por los usuarios del servicio de También. salud mental. Además de que es un Por- servicio para los propios... Digamos, los que tienen tratamiento Sí, ambulatorio. ambulante. Sí, claro, Sí, ambulatorio. Puede estar alguien Ambulante no. También puede Ambulatorio. ser que alguien esté internado y de repente quiera estar unas horitas en el kiosco y no hay ningún Puede. problema. Sí, claro. Sí, Mirá, sí. ¿y Sí, qué sí. tiene ese kiosco? De todo. Todo. Comemos tostaditos de jamón y queso, tiene gaseosa, tiene agüita, Sí. galletitas, caramelo. Bueno, ¿y con lo que se recauda qué hacen? Y ahí, En realidad no, el kiosco, digamos, no está dando, digamos. Vamos comprando, Ah, sí. nos Se vamos mantiene. manteniendo, porque es obvio. Claro. Mm. No por se la puede situación. hacer. En verano por ahí nos dio algún margen, Más. pero en realidad lo guardamos como para seguir sosteniendo en el invierno Claro, que no y caiga el además proyecto. Tienen que comprar materiales ustedes. Sí, todo acá- el tiempo. No Aparte, sé. una de las cosas principales, ellas tienen de esas horas que están las chicas, ellos tienen su sueldito. Claro. Sueldo y todo. Ah, pero- sí, sí. claro, A sí, ver. sí, Ah, sí. bueno, Chicas, entonces, No es que, importante, sí, ¿no? claro, sí, No es sí. gratis Imagínate, para ellos. claro, sí, Ellos sí, se llevan su dinerito. sí. así, y Bien. están felices. Y te digo más, almuerzan en el hospital. Sí, claro.
Ujú. Ah, bueno, Sí, porque se claro. habló en la cocina, de la posibilidad de que cocina. le den la comida. Qué importante. Y el tema del sueldo, también un poco esto de gestar el tema del kiosco tiene que ver con esto, ¿no? Que a veces no se animan a estar en otro lugar por las presiones que uno muchas veces recibe trabajando como empleado en un lugar. Y cuando vos estás vulnerable ante alguna situación y te presionan por algo, a veces no podés responder. Es obvio que nosotros trabajamos desde otro lugar, porque las chicas cumplen un horario, los días, si alguna no puede se cubren, entonces es más flexible. Y la verdad es que para nosotros ver que funcione ya, por eso digo, no hay ganancia, pero hay ganancia desde otro lugar. Y es mucha la ganancia desde otro Mirá, lugar. desde la Es una verdad. gran satisfacción para nosotros que esto se pueda sostener. Ya va a cumplir un año el kiosco y la verdad que Aparte ellas, sí, las chicas, el que ponele, hacen alguna cosita de billutería. claro, también la venden. Ellas lo ponen ahí Sí. sin ningún tipo de problema y ellas se La juntan venden. su dinero. Claro. O sea, Sí. ¿Esto es solo Sus en, creaciones. ¿es Eso. solo en el Hospital de San Clemente? sí, Sí. es inédito. Solo en el Mirá, Hospital de bueno, San hay que Clemente. proponerlo para replicarlo esto. De porque- hecho, tenemos que mencionar a Marina Sí, Moretti, que es la exacto. actual directora del hospital, que fue la que de alguna manera, al ver cómo nosotros trabajábamos, nos propuso esto de crearlo, que era una idea que teníamos, pero no teníamos quien nos acompañara en el Exacto. proyecto. Y la verdad que Marina, siendo psicóloga también, Claro. sabiendo cómo trabajamos, nos conocemos desde hace años, la verdad que para nosotros fue una gran alegría. Así que ahí estuvimos pintando, armando mueble, el marido de Mara, que se Norberto, que es un Norberto. genio, los mismos usuarios poniendo estantería, todo armado ellos de cero y pintan. nosotras ahí a la par. Pero además es súper esencial para el hospital, ¿no? Que tenga Sí, un kiosco, claro. digo, Sí, re sí. básico para todos los pacientes Sí, familiares. Sí. Sí, que siempre que uno va al hospital necesita el agüita, Claro. una gaseosa Sí, o sí. por ahí comer algo, ¿por qué Sí, no? sí. Pero qué importante, y qué interesante sería que se replicara en los otros hospitales del Partido de la Costa. Tenemos 2 más. Estaría ¿no? bueno. Pero bueno, Es se muy inició acá. interesante. Y bueno, Tifa tiene que... pero se puede No, pero- replicar. Sí, No nos olvidemos que nos Nació en San Clemente. Nación San Clemente, no nos saquen la idea, por favor. No, chicos, no, repliquemos. pero replíquenla. No, es que ha habido experiencia en otros Que lugares. se multipliquen los talleres, los kioscos. Ojalá. ¿Qué más quiere uno que sea así? Sí, nosotros Bueno, chicas, realmente. estamos muy primero, Pamela Jorge, Mara Giglio, Andrea Galván. Una Se cosita nos nada terminó más. el programa. Un minuto. Ah, Hay una biblioteca en el hospital. también Agradecemos tenemos. mucho la colaboración de la gente porque nosotros pedimos algo y enseguida la respuesta, Andrea fue la mentora, Sí. ella armó la biblioteca y la Tengo tenemos libros para ahí. llevar. Bueno, Sí, agradecemos. lleva Y los juegos libros de para mesa, el que quiera donar Sí. si tiene, Ah, bienvenido qué sea. lindo. Juegos de mesa porque usamos mucho todo eso también. Así que bueno, gracias. Maravilloso. Mil gracias a ustedes por la invitación. Gracias a muchas ustedes. gracias. Y ¿saben qué? Gracias por lo que hacen. Muchísimas gracias. Y como hablábamos en el corte, no va a ser la última No, vez no, que pasen para por nada. este programa. Vamos a Dale. empezar a armar producciones. Genial. muy bien, Nos encanta la idea. nos Bueno, encanta. Claudito, Gracias, chicos. dándole las gracias a las invitadas que pasaron hoy en esta entrevista central del día por medio de hoy, 5 de junio del 2023, la licenciada Pamela Jorge, la acompañante terapéutica Mara Giglio, también acompañante terapéutica Andrea Galván,